grandeza del reinado de David fue impresionante. Sus múltiples conquistas militares permitieron que el reino se extendiera y se fortaleciera muchísimo. Sin embargo, con el pasar de los años, mucho después de que David dejara de ser rey, el reino se debilitó y la gran mayoría de reyes después de él hicieron lo malo delante de Dios hasta llevar a Israel a la completa ruina y destrucción. Vez tras vez, el Señor envió a sus profetas para advertirles porque tenía compasión de su pueblo. Sin embargo, el pueblo se burlaba de estos mensajeros de Dios y despreciaba sus palabras. Se burlaron con tanto desprecio de todos los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada para salvar a Israel de la catástrofe que se acercaba. El Señor quitó su favor de Israel y envió al rey de Babilonia contra ellos. Los babilonios mataron a los jóvenes de Judá y los persiguieron incluso dentro del templo. No tuvieron compasión de la gente y mataron tanto a los jóvenes como a las señoritas, a los ancianos y a los débiles. Pero no solo esto, sino que el rey de Babilonia se llevó todos los objetos sagrados que se usaban en el templo y los tesoros del palacio del rey. Finalmente, como si ya no fuera suficiente, el ejército babilónico quemó el templo de Dios. Derribó las murallas de Jerusalén, incendió los palacios y destruyó por completo todo lo que había de valor. Se llevaron desterrados a los pocos sobrevivientes y los convirtieron en sus sirvientes. Después de haber estado en la gloria, Israel se encontraba ahora en la ruina. Después de haber conocido el esplendor, ahora conocían la destrucción. La esperanza de un futuro grande se había terminado. Al inicio de su historia, las calles de Israel estaban llenas de gritos de celebración y victoria, pero ahora lo único que se escuchaba era el llanto desgarrador de los sobrevivientes y el susurro quebrantado de una nación que alguna vez fue grande. Aunque incluso en el destierro, Dios les dio aliento y esperanza, la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento definitivamente no terminó como muchos lo esperaban. Sin embargo, allí, en la derrota, allí en el destierro, Dios aún tenía un mensaje de esperanza. Y Malaquías capítulo 3 versículo 1 dice: Miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Así como la Navidad comenzó el día en que todo se arruinó, también una nueva historia estaba a punto de escribirse para el pueblo de Dios. Un gran mensajero llegaría para traer esperanza y su predicación sería el inicio de una nueva oportunidad.